gratitud, aunque solo sea porque le he dedicado la mitad de mi vida. Porque sí, porque es una historia que es muy especial para mí, me acompaña durante mucho tiempo. Yo no sé si es mi mejor libro, pero vamos, para mí es más especial. El libro que más o menos de cabeza le haya dado a la hora de elegir, que aún publicado también... Más buenos de cabeza. Pero es que todo es muy relativo. Es decir, yo creo que quizá el libro más difícil de escribir, teniendo en cuenta su extensión, posiblemente fuera la maldición del maestro, la segunda parte de Byron Blow. Es un libro poquito, me parece que no llega a las 200 páginas. Pero empecé a escribirlo teniendo muy claro al principio y luego fui improvisando. Y claro, la primera versión la verdad es que era muy floja y yo misma me di cuenta y entonces la tuve que reescribir. Es muy pesado escribir un libro, corregirlo, es mucho mejor escribirlo desde cero porque corregir ya le quita, eso es un trabajo bastante más mecánico, más, no sé. Entonces es más difícil arreglar una cosa que está fallada, ¿sabes? Que intentar hacerlo bien desde el principio. Y por esta razón pienso que para lo sencillo que es la maldición del maestro, que tampoco es un libro que tiene grandes complicaciones, y lo corto que es, pues me doy bastantes quebraderos de cabeza. Ahora, si hablamos así en términos absolutos, supongo que no voy a decir una, evidentemente estamos hablando de una trilogía de 2000 páginas que además tuve que escribir en menos de 3 años. Además teniendo en cuenta que pasaba meses enteros fuera de promoción y luego volví a casa y tenía todavía una novela entera que escribir, ¿no? O sea, el trabajo que me ha dado memoria de uno me lo ha dado en otro libro, pero es evidente porque es por la extensión de la obra y la complejidad de la obra no puede ser de otra manera. Yo pienso que en términos así relativos, teniendo en cuenta lo cortito que era la maldición del maestro, que tampoco tenía así parecía fascinio ni nada, pues la verdad es que sí que bastante complicado. Por ahí te pregunto la pregunta, ¿no? Por ahí. ¿Qué fue lo que te inspiró a empezar a escribir? Lo que me inspiró a empezar a escribir, pues a ver, y sobre todo leer. Empecé a leer, me gustaba imaginarme que las historias que leía en los libros me pasaban a mí. A partir de ahí pues empecé a escribir las historias y las escribía para que no se me olvidasen, ¿no? Pero en principio eran cosas que yo escribía para mí. Y yo diría que todo empezó, en serio, cuando en un recreo con una compañera del colegio, que teníamos 11 años, una de nos propuso la posibilidad de escribir una novela. No sé si fue idea suya o idea mía, porque nuestro primer proyecto había sido hacer una revista en el colegio, pero para eso necesitas un equipo de gente que curre, y como al final solo éramos dos, pues dejamos lo de la revista y estuvimos planteándonos la posibilidad de escribir una novela. Entonces decidimos que, como ella dibujaba muy bien, ella haría ilustraciones, y como yo escribía sin falta fotografía, pues yo escribía, ¿no? Y así empezamos a hablar entre las dos más o menos de cómo sería la novela, de cómo sería, empezamos con el primer capítulo, luego pues, no sé, me enganché ahí. La verdad es que ahí sí que fue un libro improvisado porque íbamos avanzando a medida de terminar de escribir un capítulo y entonces hablábamos de lo que iba a pasar en el siguiente, ¿no? Y tardamos, pues con este sistema tardábamos 3 años en acabar aquella primera novela, pero para entonces yo ya sabía que quería ser escritora, porque ya para entonces tenía un montón de historias que quería contar y quería contar pues, esa fue la primera novela que escribí. Si alguien tiene curiosidad, está en mi página web, en la sección lectura se llama Colegía Un Mundo Diferente. Empecé a escribir la Romana de años y la acabé con Carlos. Y nada, fue la primera novela que escribí, nunca se llegó a publicar, evidentemente, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Yo realmente la primera novela que publiqué fue mi libro número 14, que fue mi mismo, y los 3 anteriores se quedaron en el cajón. Pero bueno, yo creo que para entonces ya me había dado cuenta de que quería ser escritora y sobre todo la necesidad de escribir. O sea, a mí, yo tengo historias en la cabeza y las tengo que sacar fuera como sea. Entonces, independientemente de que se publiquen los libros, que la gente los lea, que no los lea, yo tengo que escribirlo, ¿no? Y así como empezó todo.